¿Piensan ustedes que enero es solo un mes de letargo total para el jardinero? ¿Ese momento ideal para tomar tranquilamente una taza de té y hojear catálogos, esperando la primavera? ¿Y si les dijera que, precisamente durante estos fríos y nevados días, están cometiendo los errores más fatales que les costarán una cosecha miserable en verano? ¿Suena provocador? Quizás, pero hoy vamos a demostrarles que enero no es una temporada muerta, sino el trampolín estratégico para el futuro triunfo de su huerto. Hemos preparado para ustedes no solo consejos, sino una lista de control completa y exhaustiva. 30 tareas esenciales que deben realizar en el jardín durante enero. Quédense hasta el final de este video y descubrirán los secretos que transformarán su jardín invernal de una zona de riesgo a una zona de éxito garantizado. ¿Listos para darle un giro total a su forma de ver la jardinería de invierno? Pues empecemos. Antes de sumergirnos en nuestra extensa lista de tareas, comprendamos algo simple, pero fundamental. La mayoría de los jardineros, tanto novatos como experimentados, ven el invierno como una pausa. La naturaleza duerme, y nosotros dormimos con ella. Pero la realidad es que, bajo el manto de nieve, los procesos ocultos continúan. Las raíces de las plantas luchan contra las heladas, las ramas sufren bajo el peso de la nieve y el viento helado, y las plagas y enfermedades no han desaparecido, solo están esperando su momento. El trabajo de jardinería en enero no es una agrotécnica activa, es más bien una labor de fuerzas especiales. Es silencioso, preciso y tremendamente efectivo. Es el arte de la prevención. En lugar de vernos obligados a luchar heroicamente en primavera contra las consecuencias de la negligencia invernal, podemos tomarnos nuestro tiempo en enero para establecer una base tan sólida que las plantas se encarguen ellas mismas de la mayoría de los problemas. Recuerden esto. El jardín que se cuida en enero llega a la primavera fuerte, sano y listo para un crecimiento explosivo. La tarea número 1, la más crucial y básica en cualquier región nevada, es la retención de nieve. Aunque suene tan sencillo como un juego de niños, en realidad es una práctica agronómica fundamental que influye directamente en la supervivencia y en la futura cosecha de sus plantas. ¿Por qué es esto tan crítico precisamente en enero? Enero marca el pico del frío invernal, un momento en el que las heladas pueden golpear con especial fuerza, a menudo cuando la capa de nieve es escasa a principios de mes. La nieve es la mejor manta natural. Cada centímetro de cubierta de nieve eleva la temperatura superficial del suelo aproximadamente 1 grado. Una capa de 50 o 60 centímetros puede mantener la temperatura alrededor del cuello de la raíz de los frutales, a unos -5 o 7 grados, incluso si el termómetro exterior marca -30. Sin esta cobertura, las raíces, especialmente las de los plantones jóvenes y los cultivos que aman el calor, como los cerezos o los albaricoques, pueden congelarse y morir. Su trabajo es ayudar a la naturaleza a crear esta manta protectora. ¿Cómo hacerlo correctamente? No se limite a amontonar la nieve sin más. La forma más efectiva es arrojar nieve sobre los alcorques, los círculos alrededor de la base, de los árboles y arbustos, creando montículos de hasta 1 metro de altura. Esto es crucial para los árboles jóvenes plantados en otoño. También es imprescindible cubrir con nieve los bancales con siembras de otoño, los ajos, las cebollas, así como las plantaciones de fresas y frutillas. Para estos cultivos, una capa de 30 o 40 centímetros ya proporciona una protección sólida. ¿Qué error se comete a menudo? Quitar la nieve de los caminos o de entre las hileras, dejando el suelo desnudo allí. Esto es un error que no debe cometerse bajo ningún concepto. La tierra desprotegida se congela mucho más profundamente, lo que daña la microflora del suelo y puede afectar las raíces, que se extienden mucho más allá de la copa del árbol. La nieve debe tomarse de áreas donde abunda y donde su ausencia no cause daño, como patios o zonas libres. Consejo profesional.
Una vez que haya formado el montículo de nieve, compacte ligeramente la capa superior con la pala. Esto crea una costra densa que ralentizará el deshielo en primavera, permitiendo que la humedad se filtre gradualmente en el suelo, en lugar de escurrirse en arroyos. De esta forma, resuelve dos problemas a la vez. Protege las plantas de las heladas durante el invierno y les asegura humedad vital al inicio de la temporada de crecimiento. Esta sencilla acción, realizada en enero, se traduce directamente en la salud de su jardín y en la futura cosecha. Pasamos ahora a la segunda tarea, igual de crucial: la protección del huerto o jardín contra los roedores. Si usted piensa que los ratones y las liebres han caído en hibernación, está muy equivocado. Enero, con su escasa base de alimento, es precisamente el pico de su actividad en nuestros jardines. Estos animales hambrientos son capaces de causar daños irreparables, especialmente a los árboles jóvenes. Las liebres roen la corteza de los troncos, mientras que los topillos o ratones de campo atacan bajo la nieve, mordiendo la corteza justo en el cuello de la raíz, a menudo alrededor de todo el perímetro. Este daño anular, conocido como anillamiento, casi siempre resulta en la muerte del árbol. Por lo tanto, la inspección y el refuerzo de la protección en enero no son un exceso de precaución, sino una necesidad vital. ¿Qué debemos hacer exactamente? Primero, revise todas las envolturas protectoras que colocó en los troncos durante el otoño. Asegúrese de que estén ajustadas, que no se hayan deslizado ni dañado por el viento o la nieve. Si utilizó mallas, compruebe que no se haya acumulado nieve debajo, ya que esto podría crear un refugio ideal para los ratones. Si no hizo un vendaje protector, enero aún no es tarde para hacerlo, especialmente durante un deshielo. Para esto, puede usar una malla plástica especial, tela asfáltica o incluso medias de nylon viejas, aplicadas en varias capas. Lo crucial es que el material permita la ventilación. Segundo, debe pisotear y compactar la nieve alrededor de los troncos de forma regular. Esto crea una barrera de hielo densa que impide que los ratones caven túneles bajo la nieve para llegar a la corteza. Hágalo después de cada nevada intensa. El radio de compactación debe ser de al menos 1 metro alrededor del tronco. Es un método sencillo, a la vieja usanza, pero increíblemente eficaz. ¿Cuál es el error típico aquí? El uso indiscriminado de sebos venenosos. Esto representa un peligro para las mascotas, las aves y los depredadores beneficiosos que cazan roedores. Es preferible utilizar métodos repelentes. Por ejemplo, cuelgue en las ramas inferiores de los árboles trapos empapados en alquitrán de abedul o creolina. Su olor fuerte repele tanto a liebres como a ratones. Debe renovar esta impregnación cada 2 o 3 semanas. Un consejo profesional: no tire las ramas después de podar arbustos espinosos, como las grosellas o los rosales. Colóquelas alrededor de los árboles jóvenes. Esto crea una barrera mecánica que los roedores preferirán evitar. Recuerde que un solo árbol dañado significa la pérdida de varios años de su trabajo por culpa de una liebre hambrienta. Su vigilancia en enero salvará su futuro jardín. El tercer punto de nuestro maratón de enero es la inspección y revisión de las protecciones invernales de nuestras plantas perennes y termófilas. Rosales, hortensias, clemátides, vides y coníferas jóvenes. Todos esperan la primavera bajo esos refugios que instalamos con tanto cuidado en otoño. Pero el invierno no es una estación estática. Los vientos, las lluvias heladas, las nevadas intensas y los deshielos repentinos pueden comprometer la integridad de estas cubiertas, echando a perder todo nuestro trabajo de otoño. ¿Por qué es tan importante esta inspección justo a mitad del invierno? Porque es en enero cuando suelen ocurrir los fenómenos meteorológicos más traicioneros. Un viento fuerte puede arrancar la tela antiheladas, dejando la planta indefensa ante la escarcha. La nieve pesada y húmeda puede hundir la estructura, partiendo las ramas. Y un deshielo de enero
seguido de un enfriamiento brusco, puede generar un caparazón de hielo dentro de la protección, causando pudrición y la muerte de la planta. Su misión es convertirse en el inspector proactivo de su jardín. ¿Qué debemos hacer? En un día sin viento, recorra todas las plantas cubiertas. Verifique la integridad del material de cobertura. Si encuentra desgarros, repárelos de inmediato, usando cinta adhesiva ancha o fijando los bordes con tablas. Asegúrese de que la cubierta esté bien sujeta y que el viento no la azote. Si la estructura se ha hundido por el peso de la nieve, retire cuidadosamente el exceso. El error más común de los jardineros es sellar completamente las plantas. En la búsqueda de una protección total contra las heladas, muchos olvidan la ventilación. Esto provoca la acumulación de condensación, el desarrollo de hongos y la temida pudrición. Durante los días de deshielo, cuando la temperatura sube por encima de cero, es crucial abrir ligeramente las protecciones para ventilarlas. Cree una pequeña abertura en un extremo o levante el borde del material durante unas horas. Esto permitirá que escape la humedad excesiva y evitará que la planta se asfixie. Consejo profesional. Si nota que se ha formado una capa de hielo dentro de la cubierta, no intente romperla. Podría dañar las yemas dormidas. En su lugar, coloque suavemente una capa adicional de nieve suelta sobre la cubierta. Funcionará como un termo y ayudará a que el hielo se derrita de forma más gradual durante el próximo deshielo. La inspección regular de las protecciones en enero es como la visita de un médico a su paciente. Le permite detectar problemas a tiempo y tomar medidas, asegurando así un invierno cómodo y seguro para sus amigos verdes. La cuarta tarea crucial que requiere su atención después de cada nevada abundante es retirar el exceso de nieve de las ramas de árboles y arbustos. Si bien la nieve es beneficiosa, como ya dijimos, cumple una función de aislante, en grandes dosis puede ser perjudicial. El verdadero problema es la nieve mojada y pegajosa que se acumula en las ramas, creando enormes y pesados capuchones. ¿Por qué es esto crítico? El peso de esta nieve puede provocar la rotura de las ramas, especialmente en árboles jóvenes, cuya madera aún es débil, y en las delicadas coníferas. La pérdida de una rama principal o esquelética en un árbol frutal es una lesión seria que desequilibra la estructura de la copa, la expone a infecciones, y podría posponer su producción de frutos durante varias temporadas. En cuanto a las plantas ornamentales, especialmente las tuyas y los enebros de porte columnar, la nieve densa es el principal enemigo. Desestructura su copa, dobla las ramas, y muchas veces, en primavera, estas ya no recuperan su posición, haciendo que la planta pierda irremediablemente su valor decorativo. ¿Cómo realizar este proceso correctamente? La regla fundamental es la suavidad y la precisión. Nunca sacuda el tronco del árbol violentamente. Esto puede generar microfisuras en la corteza. Utilice una pértiga larga con la punta amortiguada, quizás envuelta en un paño, para evitar dañar la corteza. Colóquese a una distancia segura y, con movimientos ligeros, golpee suavemente las ramas de abajo hacia arriba. Comience con las capas inferiores y avance progresivamente hacia las superiores. De esta manera, evitará que la nieve de las ramas más altas caiga sobre las que ya ha limpiado. El error más frecuente en esta tarea es intentar romper la capa de hielo que se ha formado tras un deshielo y posterior congelación. Si las ramas están cubiertas de hielo, déjelas en paz. Intentar eliminar ese hielo dañará la corteza y las yemas latentes en el 99% de los casos. En estos supuestos, es mejor colocar puntales o soportes bajo las ramas más cargadas para aligerar la tensión. Un consejo profesional. La mejor prevención para las coníferas columnares y piramidales es el atado otoñal. Si no lo hizo, incluso en enero, puede elegir un día cálido para sujetar cuidadosamente las ramas con cuerda, dándole a la copa una forma más compacta y evitando la acumulación de nieve en su interior. Liberar a tiempo las copas de este cautiverio de nieve
Es una tarea sencilla que garantizará la salud y la belleza de su jardín durante los próximos años. El quinto punto de nuestro plan es uno de los más placenteros y creativos: la planificación detallada de la siembra para la próxima temporada. Enero, con sus largas noches, es el momento perfecto para tomarnos nuestro tiempo y diseñar sin prisa qué, dónde y cómo crecerá cada cosa en nuestro huerto. ¿Por qué debemos hacer esto ahora, en lugar de esperar a mayo con las plántulas ya en la mano? Primero, una planificación inteligente garantiza la rotación de cultivos. Es crucial recordar qué creció en cada bancal el año pasado, para evitar sembrar la misma familia de plantas en el mismo lugar. Esta es la forma más sencilla y eficaz de prevenir que se acumulen plagas y enfermedades en el suelo, y de evitar que la tierra se agote unilateralmente. Por ejemplo, nunca debemos sembrar tomates después de patatas, ni rábanos después de coles o repollos. En segundo lugar, planificar optimiza el espacio. Podemos diseñar siembras mixtas o asociadas, donde las plantas vecinas se ayudan mutuamente. Por ejemplo, plantar zanahorias y cebollas juntas ayuda a ahuyentar las plagas de la otra. La albahaca mejora el sabor de los tomates. Además, los cultivos altos pueden proporcionar la sombra necesaria a aquellos que no toleran el sol directo. En tercer lugar, ahorra dinero y tiempo. Con un plan claro, comprarás solo la cantidad exacta de semillas que necesitas, evitando las compras impulsivas. Y en primavera, no tendrás que correr por el huerto decidiendo dónde encajar otro calabacín. ¿Cómo abordar este proceso? Coge una hoja grande de papel o usa un programa informático especializado. Dibuja un plano a escala de tu parcela. Marca todos los elementos fijos: la casa, el invernadero, los árboles, los caminos. Luego, añade la ubicación de los bancales. Anota en cada uno qué cultivaste el año pasado. Y entonces, empieza a crear. Distribuye los cultivos por los bancales, teniendo en cuenta sus necesidades de luz, humedad, tipo de suelo y, por supuesto, las reglas de rotación. Un error muy común es ignorar la altura y el porte de las plantas. Si colocas tomates altos en la parte delantera de un bancal orientado al sur, condenarás a la inanición lumínica a todos los cultivos bajos que estén detrás. Recuerda, las plantas altas siempre van en la parte norte del bancal. Consejo profesional: crea un fichero o índice de cultivos. Diseña una ficha para cada planta que planees sembrar, detallando su variedad, fechas de siembra, esquema de plantación, vecinos y predecesores preferidos, y sus cuidados específicos. Esto no solo te ayudará en la planificación, sino que se convertirá en tu diario personal de jardinero, una guía que se enriquecerá año tras año. Planificar en enero es un proceso meditativo que transforma el caos en un sistema estructurado y es el primer paso firme hacia el huerto de tus sueños. Una vez que tenemos listo el plan de siembra, es hora del sexto paso, que es puramente práctico: la auditoría o revisión de semillas. Es una tarea parecida a llevar la contabilidad, y créanme, les ahorrará muchísimas decepciones primaverales y gastos innecesarios. ¿Por qué es crucial revisar sus reservas de semillas justamente en enero? Porque la temporada de compras está a la vuelta de la esquina. Si no saben exactamente qué tienen, corren el riesgo de comprar duplicados, o peor aún, de olvidarse de algo esencial. Además, las semillas tienen una fecha de caducidad, o más bien, un periodo de viabilidad. Sembrar semillas caducadas es una pérdida total de tiempo, esfuerzo y espacio en el huerto. ¿Qué hacemos exactamente? Saquen todos esos sobres de semillas que han ido acumulando durante años. Clasifíquenlos por cultivos: tomates con tomates, pepinos con pepinos. Una vez organizados por cultivo, realicen la clasificación. Lo primero es revisar la fecha de caducidad indicada en el paquete. Pongan aparte, en una pila separada, todas las semillas cuya fecha haya expirado. Ojo, no las tiren todavía. Volveremos sobre ellas en el siguiente punto. Luego, de las semillas que aún son viables,
Seleccionen las variedades que definitivamente van a sembrar este año, siguiendo su plan. Elaboren una lista de lo que ya tienen en cantidad suficiente. Y después, creen una segunda lista, lo que hay que comprar. Esto incluye nuevos híbridos que quieran probar o esas variedades confiables cuyas existencias ya se han agotado. El error más común es almacenar las semillas en condiciones inadecuadas. Si sus paquetes han estado en una caseta húmeda y fría, o, por el contrario, en una estantería cerca de un radiador, su capacidad de germinación se reducirá drásticamente, incluso si la fecha de caducidad todavía no ha pasado. Las condiciones ideales para guardar semillas son un lugar seco, oscuro y fresco, con temperatura constante, por ejemplo, dentro de una caja cerrada en una habitación habitable o en el cajón de una cómoda. Un consejo profesional: organicen un sistema de almacenamiento que sea práctico. Pueden usar un álbum de fotos con bolsillos transparentes, un organizador de contenedores con separadores, o simplemente sobres etiquetados y agrupados por cultivos. Escriban el año de compra en cada paquete, especialmente si ya está abierto. Esto les facilitará mucho la orientación en el futuro. Una revisión minuciosa en enero transformará su caótica colección de sobres en un fondo de semillas ordenado, sentando las bases para unas compras inteligentes y económicas. El punto 7 es la consecuencia lógica del anterior y se centra justo en ese montón de semillas que ya están caducadas o a punto de caducar. Hablamos de evaluar la viabilidad o capacidad de germinación de las semillas. Este es el experimento agronómico más sencillo que puedes hacer en el alféizar de tu ventana en pleno enero, y te ahorrará muchísimos dolores de cabeza y recursos cuando llegue la primavera. ¿Por qué es tan importante? Imagina esto. Siembras tus semillas favoritas de pimiento en el invernadero en mayo. Esperas una semana, luego una segunda. Y no brota absolutamente nada. Habrás perdido un tiempo precioso y, para cuando quieras resembrar, quizá ya sea demasiado tarde. Comprobar la germinación en enero te da la respuesta definitiva sobre si vale la pena usar esas semillas, o si lo mejor es mandarlas directamente al compost. Esto es especialmente relevante para las semillas de cucurbitáceas, como los pepinos o los calabacines, que pierden su poder germinativo muy rápido, y también para aquellas semillas que has recolectado tú mismo. ¿Cómo se hace la prueba? Hay varias maneras sencillas. La más visual y efectiva es la del rollo de papel. Toma una tira de papel higiénico o de papel de cocina y extiéndela sobre un trozo de film de plástico. Humedece bien el papel con agua, usando un pulverizador. Coloca las semillas en una sola fila, dejando un margen desde el borde. Normalmente, con 10 semillas es suficiente para la prueba. Esto hace que calcular el porcentaje de germinación sea muy fácil. Enrolla todo con cuidado. Sujétalo con una goma elástica y pon el rollo dentro de un vaso con un poco de agua en el fondo. Cubre el vaso con una bolsa de plástico para crear un efecto invernadero y déjalo en un lugar cálido. Al cabo de unos días, dependiendo de la especie, verás, o no verás, los brotes. Si germinan 8 de 10 semillas, tienes un 80% de viabilidad. Es un resultado excelente. Si son 5, tienes el 50% y puedes sembrar, pero hazlo de forma más densa. Si brotan menos de 3, deséchalas sin miedo. ¿Cuál es el error más común aquí? Probar solo un lote de semillas. Si tienes varios sobres de la misma variedad pero de diferentes años, asegúrate de evaluar cada uno por separado. Otro error es olvidar etiquetar los rollos. Es fundamental adjuntar una etiqueta con el nombre del cultivo y la fecha de inicio de la prueba. Consejo profesional. Para las semillas que tardan en germinar, como el pimiento, la berenjena o el apio, antes de montarlas en el rollo, déjalas en remojo en un estimulador de crecimiento, como una solución de Epin o Zircon, siguiendo las instrucciones del fabricante. Esto no solo acelerará la germinación, sino que también te dará una imagen más objetiva de su verdadero potencial.
Hacer esta prueba en enero es tu seguro contra los fracasos primaverales y la garantía de que solo las semillas más fuertes y vigorosas llegarán a tus bancales. Con nuestro plan de siembra listo y la revisión de semillas terminada, llegamos al punto número 8. Elaborar la lista de compras detallada. Aunque parezca un detalle menor, esta lista, preparada con calma en el ambiente tranquilo de enero, será su principal escudo contra las trampas de marketing de los viveros y los gastos impulsivos. ¿Y por qué insistimos en hacerlo con antelación? En primavera, cuando empieza el frenesí de la jardinería, las tiendas se llenan de envases llamativos y es casi imposible resistirse a la tentación de llevarse esta flor tan bonita o el nuevo superhíbrido de pepino. El resultado es que saldrá con un carro lleno de cosas innecesarias, mientras que lo verdaderamente esencial puede quedar olvidado. Una lista elaborada con tiempo le da disciplina y le ayuda a enfocarse en las necesidades reales de su huerto o jardín. ¿Cómo debe armarla correctamente? Divida la lista en varias categorías. La primera y más importante es semillas. Aquí incluirá todo lo que anotó en su lista de pendientes después de la revisión. No anote solo tomates, sino la variedad o el híbrido específico que necesita. La segunda categoría: fertilizantes y nutrientes. Piense en lo que necesitará a lo largo de la temporada. Un abono complejo para el semillero, fertilizantes nitrogenados para el arranque primaveral, como la urea, potasio y fósforo para la floración y fructificación, y también abonos orgánicos. La tercera: productos fitosanitarios. Revise sus existencias de fungicidas, que son para las enfermedades, e insecticidas, que son para las plagas. Tal vez sea buena idea comprar algo basado en biopreparados, más seguros para el medio ambiente. Y la cuarta: herramientas y consumibles. Quizás necesite unas tijeras de podar nuevas, guantes, tela de protección, bandejas de semillero, etiquetas de marcaje o cuerda para el entutorado. Recorra mentalmente todo el ciclo de trabajo y anote cada detalle. Un error común es hacer una lista demasiado general. Escribir comprar fertilizantes no sirve de nada. Debe especificar urea, 1 kilogramo, sulfato de potasio, 500 gramos, humato de potasio para plántulas, un envase. Cuanto más concreto sea, menos riesgo tendrá de equivocarse al comprar. Consejo profesional. Antes de ir a la tienda física, investigue precios y el surtido online. Muchas tiendas por Internet ofrecen una mayor variedad y precios más competitivos, sobre todo durante el invierno. Podrá comparar ofertas, leer reseñas sobre variedades y productos específicos, y realizar el pedido desde casa. Este enfoque no solo le ahorrará dinero, sino que también le evitará comprar a ciegas. La lista de compras de enero es un mapa financiero y agronómico para toda la próxima temporada. El 9º punto de nuestra lista de tareas es, ni más ni menos, el proceso de comprar todo lo necesario, siguiendo ese listado que elaboramos con tanto detalle. Y déjame decirte que enero y febrero son el momento perfecto. ¿Por qué no deberías posponer estas compras hasta la primavera? Hay varias razones, y todas son importantes. Primero, el surtido. Justo a principios de año, los centros de jardinería y las tiendas online reciben los lotes de semillas más frescos, incluyendo esas variedades raras o muy populares que para abril ya suelen estar agotadas. Si buscas algo en concreto, tienes que actuar ya. En segundo lugar, los precios. El invierno es la temporada tradicional de ofertas y promociones. Muchas tiendas quieren liquidar las existencias del año anterior, sustratos, fertilizantes, herramientas, y atraer clientes para la nueva temporada. Puedes ahorrar una cantidad considerable aprovechando estas ofertas. Tercero, el tiempo y la tranquilidad. En enero no hay aglomeraciones primaverales en las tiendas. Puedes pasear tranquilamente, elegir, leer la información en los envases, consultar al vendedor sin hacer largas colas.
Los pedidos online tampoco tienen la carga máxima, lo que significa que tu pedido se procesará y entregará mucho más rápido. ¿En qué debes fijarte al comprar? Al elegir semillas, mira siempre la fecha de caducidad y asegúrate de que el paquete esté intacto. Da preferencia a fabricantes de confianza, aquellos cuyas semillas ya te han dado buenos resultados en tu región. Cuando compres sustratos, fertilizantes y productos de protección, lee atentamente la composición y el uso específico. Evita el sustrato universal para todo. Las plántulas necesitan un sustrato ligero y aireado, y las coníferas, por ejemplo, requieren un sustrato ácido. El error más grave es comprar semillas en mercados ambulantes improvisados o a vendedores anónimos. El riesgo de adquirir material de baja calidad, mal etiquetado o contaminado con enfermedades, es altísimo. Ahorrar unos pocos euros puede significar perder toda la cosecha. Lo mismo ocurre con los plantones de raíz desnuda, que a veces empiezan a venderse a finales del invierno. Es un gran riesgo. Es mejor esperar a la primavera y comprar las plantas en un vivero de confianza. Consejo profesional. Cuando compres fertilizantes y productos de protección, fíjate en la clase de riesgo. Intenta elegir productos de clase de riesgo 3 o 4, ya que son los más seguros para las personas y el medio ambiente. Y si puedes, opta por biopreparados, como fitosporina, trichoderma o fitoberm, que no dañan el ecosistema de tu jardín. Comprar en enero es una inversión inteligente en la próxima temporada, hecha sin prisas y con el máximo beneficio. La 10ª tarea crucial que debemos empezar a abordar a finales de enero es la estratificación de semillas. Este término puede parecer intimidante o demasiado técnico, pero en realidad es un proceso muy sencillo que imita las condiciones naturales, y es esencial para despertar la germinación de ciertas semillas. ¿En qué consiste exactamente y por qué es tan importante? Muchas plantas, especialmente perennes, árboles y arbustos, como la lavanda, la aquilegia, las prímulas, las coníferas y muchos frutales de hueso, poseen un mecanismo de defensa que evita la germinación prematura durante el otoño. Estas semillas no brotarán hasta que hayan pasado por un periodo prolongado de frío y humedad, es decir, hasta que hayan simulado pasar el invierno. La estratificación es precisamente la creación artificial de estas condiciones. Si siembras estas semillas directamente en tierra caliente en primavera sin esta preparación previa, es probable que simplemente no germinen, o que las plántulas tarden un año completo en aparecer. Enero es el momento perfecto para iniciar este proceso, ya que suele durar de 1 a 3 meses. ¿Cómo llevar a cabo la estratificación en casa? El método más sencillo es la estratificación fría. Toma las semillas y mézclalas con una pequeña cantidad de sustrato húmedo. Puedes usar arena, vermiculita, turba o incluso discos de algodón. La humedad es clave. Al apretar la mezcla en el puño, no debe gotear agua. Coloca esta mezcla en una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético o en un recipiente de plástico con tapa. Es fundamental que etiquetes el nombre de la planta y la fecha de inicio del proceso. Luego, introduce la bolsa en el refrigerador, preferiblemente en el cajón de las verduras, donde la temperatura se mantiene entre 2 y 4 grados Celsius. Listo, el proceso ha comenzado. Ahora solo queda una cosa. Cada 1 o 2 semanas, debes revisar periódicamente el estado de las semillas, ventilarlas brevemente y asegurarte de que el sustrato no se seque ni desarrolle moho. ¿Cuál es el error más común y destructivo? El exceso de humedad. Si el sustrato está demasiado mojado, las semillas pueden pudrirse o llenarse de moho. Por eso, es preferible quedarse corto de agua que pasarse. Si detectas moho, lava las semillas cuidadosamente en una solución muy suave de fungicida. Reemplaza el sustrato por uno nuevo y vuelve a guardarlas en el refrigerador. Consejo profesional. Algunas especies, como los clemátides o las peonías, requieren una estratificación en 2 fases, también conocida como caliente-fría.
Primero, las semillas se mantienen un tiempo en condiciones cálidas y húmedas, y luego se pasan al frío. Lee siempre atentamente las instrucciones de germinación en el paquete o busca información específica para esa planta. La estratificación de enero es tu pequeño secreto para engañar a las semillas más tercas y obtener así una germinación abundante de plantas raras y hermosas. El punto número 11 de nuestra lista de tareas es organizar la caseta. Esto implica la reparación, limpieza y, sobre todo, el afilado de nuestras herramientas de jardinería. Suele ser una tarea que dejamos para después cuando la temporada alta nos absorbe. Sin embargo, del estado de tus herramientas depende no solo la comodidad al trabajar, sino también la salud de tus plantas. ¿Por qué hacerlo en enero? Primero, tienes tiempo de sobra para realizar esta tarea con calma y a conciencia. Segundo, usar herramientas desafiladas o sucias es un daño directo para el jardín. Unas tijeras de podar sin filo no cortan, sino que aplastan y desgarran los tejidos vegetales, dejando heridas abiertas que tardan en cicatrizar y se convierten en la puerta de entrada para infecciones. Una herramienta sucia, además, traslada esporas de hongos de una planta a otra. Si realizas la poda primaveral con unas tijeras sin esterilizar, te arriesgas a infectar todo el jardín. ¿Qué debes hacer? Haz un inventario completo de tu arsenal. Saca todas las tijeras de podar, cortamas, sierras, palas, azadas y rastrillos. Límpialas a fondo, eliminando tierra, óxido y restos vegetales. Puedes usar un cepillo de alambre para las partes metálicas. A continuación, desinfecta las cuchillas con alcohol, clorhexidina o cualquier otro antiséptico. La siguiente fase es el afilado. Este es el punto más delicado. Las tijeras de podar y los cortamas solo se afilan por un lado, el lado de trabajo, manteniendo siempre el ángulo de fábrica. Para esto, una piedra de afilar o un afilador especial es ideal. Las sierras de jardín también necesitan afilado, y debes asegurarte de asentar bien los dientes. Las palas y azadas también deben tener un buen filo. Cavar es mucho más fácil con una herramienta bien afilada. Después de afilar, lubrica todas las partes metálicas y móviles con aceite de motor o una grasa protectora para prevenir la corrosión. Revisa el estado de los mangos de palas, rastrillos y azadas. Si tienen grietas, lo mejor es reemplazar el mango. Si simplemente están resecos, puedes sumergirlos en agua por unos días. Un error común es olvidarse del material pequeño, palitas de mano, cultivadores, tutores. Todo necesita limpieza y desinfección. Aprovecha para revisar mangueras, boquillas de riego y regaderas. Consejo profesional. Crea un espacio de trabajo cómodo para el mantenimiento. Necesitarás un tornillo de banco para fijación, un juego de limas y piedras de afilar, trapos, aceite y antiséptico. El mantenimiento regular de tus herramientas debe ser tan habitual como lavarse las manos. Un inventario preparado en enero es la clave para un trabajo rápido, eficiente y seguro en el jardín durante la primavera. El 12º punto de nuestra revisión invernal es la inspección del estado del invernadero. Su estructura de vidrio o policarbonato, vital para sus cultivos, también necesita un poco de atención a mitad del invierno. Aunque no planee usarlo hasta la primavera, una inspección en enero puede ayudar a prevenir problemas graves. ¿Por qué es crucial? Las cargas invernales, la nieve y el viento, son una prueba seria para cualquier estructura. Una capa de nieve pesada puede hundir el techo, especialmente en los invernaderos arqueados de policarbonato. Una ráfaga fuerte de viento, por su parte, puede arrancar una lámina de policarbonato o romper un vidrio si las fijaciones se han aflojado. Detectar y reparar un daño en enero es mucho más fácil y económico que en primavera, cuando necesite plantar sus plántulas con urgencia y encuentre el invernadero inoperativo. ¿Qué debemos revisar? En primer lugar, el techo. Regularmente, sobre todo después de fuertes nevadas, retire la nieve del techo del invernadero. No espere a que la capa alcance un nivel crítico.
Utilice para ello un cepillo de cerdas suaves y mango largo para evitar rayar el policarbonato. Nunca use raspadores metálicos. Inspeccione la estructura interna del invernadero. Busque deformaciones o hundimientos. Asegúrese de que todas las fijaciones estén en su sitio y bien apretadas. Verifique la integridad del revestimiento. Si es policarbonato, busque grietas. Si es vidrio, busque astillas o fisuras. Una pequeña grieta en el policarbonato se puede sellar temporalmente con cinta adhesiva transparente especial. El vidrio roto debe reemplazarse lo antes posible, cubriendo el hueco temporalmente con plástico. ¿Cuál es el error común aquí? Quitar la nieve solo por fuera, olvidando lo que sucede en el interior. Si hay cortes de electricidad en su propiedad y utiliza calefacción, la temperatura dentro del invernadero puede ser positiva. La nieve del techo comenzará a derretirse por debajo, formando una pesada costra de hielo muy difícil de quitar. En estos casos, debe estar especialmente atento. Consejo profesional. Meta varios cubos de nieve dentro del invernadero y espárzalos por los parterres. Esto resuelve varias tareas a la vez. Primero, la tierra del invernadero se seca mucho durante el invierno y pierde su estructura. El agua de deshielo la nutrirá de humedad en primavera. Segundo, la congelación del suelo húmedo ayudará a eliminar parte de las plagas y patógenos que hibernan. Es una especie de desinfección natural. Cuidar el invernadero en enero es la garantía de que estará en plena capacidad operativa para recibir a sus amigos verdes la próxima primavera. El punto número 13 nos lleva del jardín directamente a la bodega o el sótano. Es hora de revisar a fondo la cosecha almacenada. Patatas, zanahorias, remolacha, col, manzanas, cebollas y ajos. Todos estos tesoros recogidos en otoño necesitan su atención también en enero. ¿Por qué es tan crucial este momento? Enero marca la mitad del periodo de almacenamiento. Es justo ahora cuando las enfermedades latentes, incubadas en la tierra o durante la recolección, comienzan a manifestarse. Una sola patata o manzana podrida puede contaminar toda la caja en muy poco tiempo. Si no detectamos y eliminamos a tiempo el foco de infección, podríamos perder una parte considerable de la cosecha para cuando llegue la primavera. Además, a mitad de invierno, las condiciones de almacenamiento cambian. La temperatura y la humedad suelen fluctuar, lo que provoca que los tubérculos empiecen a brotar o a marchitarse. ¿Qué debemos hacer? Revise sus reservas al menos una vez cada 2 semanas. Seleccione las patatas, eliminando cualquier tubérculo con signos de podredumbre, verdoso o arrugado. Inspeccione las zanahorias y la remolacha. Si las guarda en arena, aparte cuidadosamente la capa superior para verificar el estado de las raíces. Deseche inmediatamente todo lo sospechoso. Revise las manzanas. Los frutos afectados por la podredumbre parda o monilia deben ser desechados inmediatamente y retirados lejos del almacén. Examine las cebollas y los ajos. Retire todas las cabezas blandas, brotadas o enmohecidas. Y preste atención a la col. Retire las hojas externas que estén podridas o marchitas. El error más común es ignorar el microclima del almacén. Revise regularmente la temperatura y la humedad. La temperatura óptima para la mayoría de las verduras es de 1 a 3 grados Celsius, con una humedad relativa del 85 al 95%. Si la bodega está demasiado caliente, las verduras brotarán. Si está demasiado seca, se marchitarán. Y si está demasiado húmeda, se pudrirán. Ventile el área y use un higrómetro y un termómetro para mantener el control. Un consejo profesional. Si nota que las patatas están brotando activamente, es una señal de que la temperatura es demasiado alta. Pero hay un pequeño truco. Coloque unas cuantas manzanas en la caja con las patatas. Las manzanas liberan etileno, lo que retrasa la germinación de los tubérculos. Y para las zanahorias y la remolacha, puede usar una infusión de cáscara de cebolla rociada, que actúa como un buen antiséptico natural y suprime el desarrollo de la podredumbre.
Prestar una atención cuidadosa a su cosecha en enero le permitirá disfrutar de verduras y frutas frescas y saludables hasta bien entrada la primavera. El punto 14 de nuestro plan nos acerca progresivamente a la primavera. Es hora de empezar a preparar los recipientes para nuestros semilleros. Aunque parezca que aún falta mucho para la siembra, la preparación anticipada de estos contenedores te ahorrará muchísimo tiempo durante la temporada alta y, lo que es más crucial, protegerá a tus futuras plántulas de enfermedades. ¿Por qué es importante hacerlo en enero? Porque en las macetas, cajas y bandejas viejas que usaste el año pasado, pueden quedar esporas de enfermedades fúngicas, como el temido pie negro o damping off, que es capaz de matar todos tus plantines en solo un par de días. Además, en las paredes de los recipientes quedan depósitos salinos del agua y de los fertilizantes, que pueden inhibir el desarrollo radicular en las plantas jóvenes. Por lo tanto, todo recipiente que haya sido usado requiere una limpieza y desinfección obligatoria. ¿Qué vamos a hacer? Reúne todas las macetas, bandejas, cajas y vasos que planeas utilizar. Primero, hay que limpiarlos mecánicamente. Usa un cepillo para eliminar los restos de tierra vieja, raíces y el sarro salino. Luego, lávalos bien con jabón de lavar o cualquier detergente. El siguiente paso, y el más importante, es la desinfección. Hay varias maneras de hacerlo. Puedes sumergir los recipientes durante varias horas en una solución fuerte de permanganato de potasio, de color rosa oscuro. También puedes usar una solución de sulfato de cobre o sulfato de hierro, calculando una cucharada sopera por cada 10 litros de agua. Remojarlos en una solución de lejía farmacéutica o cualquier blanqueador que contenga cloro, en proporción de 1 a 10 con agua. Funciona muy bien. Pero después de este tratamiento, debes enjuagar la maceta con especial cuidado usando agua limpia. Para quienes prefieren métodos más ecológicos, la mejor opción es tratarlos con una solución de fitosporina o de otro biofungicida. Después de la desinfección, asegúrate de secar bien todos los recipientes. Un error común es utilizar recipientes opacos para el semillero, por ejemplo, los envases de leche. Las raíces de las plantas también necesitan luz para desarrollarse normalmente. Además, en un recipiente transparente, siempre podrás controlar el estado de la raíz y la humedad del sustrato. Un consejo profesional: considera usar macetas o pastillas de turba. Es la opción ideal para cultivos que no toleran bien el trasplante o repique, como pepinos, pimientos o berenjenas. La planta se siembra en la tierra directamente con su maceta, lo que evita dañar las raíces. Enero es un momento excelente para comprar sin prisas la cantidad necesaria de estos recipientes. Preparar una cuna limpia y segura para tus plántulas es una muestra de cuidado que se verá recompensada con creces en forma de plantas sanas y fuertes. La 15ª tarea, íntimamente ligada a la anterior, es la preparación del sustrato para nuestros semilleros. Un sustrato de calidad representa la mitad del éxito para obtener plántulas fuertes y sanas. Enero es el momento ideal para abordar esta tarea con calma y sin prisas. ¿Por qué no podemos simplemente usar tierra del huerto? La tierra de jardín suele ser demasiado compacta, contiene semillas de malas hierbas y, lo más importante, es el refugio de patógenos y larvas de plagas que hibernan. Usarla pura para nuestras delicadas plántulas es condenarlas de antemano. El sustrato para siembra debe ser ligero, suelto, con buena aireación y drenaje, nutritivo, pero con moderación. Y sobre todo, estéril. ¿Cómo preparar el sustrato? Tenemos dos opciones: comprar uno ya preparado o crearlo nosotros mismos. Si opta por comprarlo listo, elija marcas de confianza y busque en el empaque la etiqueta para semilleros o para hortalizas. Aún así, incluso el sustrato comercial no es una garantía total de seguridad, por lo que es recomendable esterilizarlo también. Si decide preparar su propia mezcla, la receta clásica es: una parte de tierra de jardín o tierra vegetal,
una parte de turba, una parte de humus o compost y una parte de arena o vermiculita. Todos los componentes deben mezclarse a fondo. Ahora, la etapa más importante, la desinfección. El método más seguro es la congelación. Si vive en una región con inviernos rigurosos, puede simplemente dejar el saco de sustrato en el balcón o en el exterior durante varias semanas. Los ciclos de congelación y descongelación son letales para la mayoría de los patógenos. Otra opción es el vapor. Coloque el sustrato en un colador, póngalo sobre una olla con agua hirviendo y déjelo cocer al vapor durante 1 hora. Alternativamente, puede calentar el sustrato en el horno a 90 grados Celsius durante 30 minutos. Tras cualquier tratamiento térmico, el sustrato queda muerto, ya que elimina tanto la microflora dañina como la beneficiosa. Por ello, una vez frío, debe revitalizarlo. Riéguelo con una solución de biopreparados que contengan bacterias beneficiosas, como Baikal EM1 o Phytosporin. Cúbralo con plástico y déjelo en un lugar cálido durante un par de semanas. Un error frecuente es añadir estiércol fresco al sustrato de siembra. Esto está totalmente prohibido. Podría quemar las delicadas raíces de las plántulas. Consejo profesional. Para mejorar la estructura, incorpore agentes aireadores como perlita o vermiculita. Estos aligeran el suelo y ayudan a retener la humedad. Además, añadir una pequeña cantidad de ceniza de madera enriquecerá el sustrato con potasio, fósforo y oligoelementos, y servirá para prevenir el mal de tallo, damping off. Un sustrato preparado y madurado en enero es el mejor comienzo para el éxito de sus futuras plántulas. El punto 16 de nuestro plan de enero es una tarea reservada para los jardineros más entusiastas y experimentados. El injerto de invierno o injerto de mesa de árboles frutales. Se trata de una operación minuciosa que permite obtener varias variedades en un solo árbol, o propagar un cultivar valioso. ¿Por qué se realiza el injerto específicamente en invierno? El injerto de invierno se lleva a cabo en interiores, en condiciones cómodas. Tanto el patrón, la base sobre la que se injerta, como la púa, la parte que se injerta, deben estar en estado de dormancia o reposo. Esto permite lograr una tasa de prendimiento muy alta. Además, para la primavera, justo antes de plantar en el jardín, el punto de unión ya habrá cicatrizado completamente. Enero y febrero son los meses óptimos para este procedimiento. ¿Qué necesitamos? Primero, los patrones. Pueden ser plántulas de 1 o 2 años, cultivadas por usted o compradas en un vivero. En otoño se desentierran y se almacenan en un sótano o bodega con arena húmeda. Segundo, las púas. Estos son los esquejes de las variedades que usted desea. Se recogen a principios de invierno, después de las primeras heladas fuertes, y se guardan en el refrigerador o bajo la nieve. Antes de injertar, los patrones se trasladan a un lugar cálido durante unos días para que empiecen a despertar, mientras que las púas, por el contrario, se sacan del frío justo antes de empezar el trabajo. La técnica de injerto en sí requiere cierta destreza. El método más común para el injerto de invierno es la copulación inglesa mejorada. Si el patrón y la púa tienen el mismo grosor, se hacen cortes oblicuos idénticos, y sobre estos se añaden hendiduras longitudinales adicionales, llamadas lengüetas. Luego se unen de manera que las lengüetas encajen perfectamente y las capas de cambium, la delgada capa verde justo debajo de la corteza, coincidan. El punto de injerto se envuelve firmemente con cinta especial para injertos o cinta aislante, y se sella con masilla de injertar. Después del injerto, los nuevos arbolitos se colocan en una caja con aserrín húmedo, y se mantienen a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius durante 2 semanas para que sanen. Luego se vuelven a guardar en un lugar frío hasta la plantación primaveral. Un error común es usar herramientas sucias o sin filo. El cuchillo de injertar debe estar afilado como una navaja y totalmente esterilizado. Todos los cortes deben realizarse de un solo tajo, sin hacer movimientos de sierra.
Cualquier contaminación o daño al cambium puede llevar al fracaso del proceso. Consejo profesional. Si recién está aprendiendo esta técnica, practique primero con ramas que no necesite, como las de sauce o álamo. Gane experiencia, logre cortes uniformes y suaves, y no tenga miedo de experimentar. El injerto de invierno es un proceso absolutamente fascinante, que abre posibilidades ilimitadas para la creatividad en el jardín. La tarea número 17, que también forma parte de la propagación invernal de plantas, es el esquejado de coníferas. Muchas tuyas, enebros y falsos cipreses se propagan de maravilla por esquejes, y el invierno es el momento perfecto para ello. ¿Por qué el invierno? En esta época, las plantas están en reposo, lo que significa que los esquejes enraizan mejor, porque toda su energía se centra en formar raíces en lugar de crecer. Además, es más fácil mantener unas condiciones estables de humedad y temperatura en el alféizar de tu casa, algo esencial para este proceso. Enero y febrero son el periodo ideal para empezar. ¿Cómo hacerlo? Primero, selecciona una planta madre que esté sana y vigorosa. En un día nublado, separa con cuidado varias ramas laterales. Importante, los esquejes no deben cortarse, sino arrancarse con un tirón seco hacia abajo. Esto debe dejar un pequeño trozo de madera vieja en el extremo, lo que en jardinería llamamos el talón o tacón. Es justo ahí donde las raíces se forman más activamente. La longitud óptima para el esqueje es de 10 a 15 centímetros. Retira toda la aguja de la parte inferior del esqueje, aproximadamente un tercio de su longitud. Luego, refresca el corte del talón y sumérgelo en polvo enraizante, como un estimulador de raíces. Prepara un contenedor con un sustrato ligero y aireado. Una mezcla ideal es turba y arena o perlita a partes iguales. Asegúrate de que el sustrato esté bien humedecido. Haz agujeros con un palillo e inserta los esquejes 2 o 3 centímetros de profundidad, en ángulo ligero. Aprieta ligeramente la tierra a su alrededor. Luego, cubre el contenedor con una tapa transparente, un tarro de cristal o una bolsa de plástico para crear un mini invernadero. Coloca este invernadero en un lugar luminoso, pero sin sol directo, y fresco, con una temperatura de unos 18 a 20 grados. El principal error en esta fase es el exceso de riego. La tierra debe estar moderadamente húmeda, pero nunca empapada. El exceso de humedad pudrirá los esquejes. Ventila el mini invernadero a diario, retirando la tapa durante 15 o 20 minutos, y elimina el exceso de condensación. Consejo profesional. Para aumentar las posibilidades de enraizamiento, puedes aplicar calor inferior. Si colocas el contenedor con los esquejes sobre una esterilla térmica especial para plántulas, o simplemente en un alféizar cálido, ojo, no caliente, encima de un radiador, el proceso de formación de raíces se acelerará considerablemente. El enraizamiento de las coníferas es un proceso lento. Puede tardar entre 2 y 4 meses. Pero cultivar tu propia tuya o enebro a partir de una pequeña ramita es increíblemente gratificante y muy económico. El punto número 18 de nuestro plan de enero nos saca del jardín y nos lleva de vuelta a la cocina y al alféizar de la ventana. Se trata del forzado de hojas verdes. Cuando fuera hay montones de nieve, y todavía faltan meses para poder disfrutar de las hortalizas frescas de la huerta. Apetece mucho algo fresco, aromático y lleno de vitaminas. Enero es el momento ideal para montar nuestro propio mini huerto en el alféizar. ¿Qué es el forzado? Es un proceso en el que obligamos a una planta, que ya tiene reservas de nutrientes en su raíz o bulbo, a producir masa verde en una época que no es la habitual. Es sencillo, rápido y prácticamente gratuito. El ejemplo más clásico es la cebolla verde. Simplemente tome bulbos de cebolla comunes que hayan empezado a brotar. Puede colocarlos en un vaso con agua, dejando que solo la base toque el líquido, y en una semana
tendrá tiernos tallos verdes listos para consumir. O, si prefiere, puede plantarlos bien apretados en una caja con una capa fina de tierra o serrín. De esta forma, las hojas serán más jugosas y los bulbos no se pudrirán. Aparte de la cebolla, las raíces de perejil, apio y remolacha son perfectas para el forzado. Si le han sobrado pequeños tubérculos del otoño en el sótano, plántelos en una maceta con tierra. Riegue y colóquelos en un alféizar luminoso. Pronto darán tiernas hojas jóvenes, que podrá usar en ensaladas. Las hojas de remolacha, o acelga de invierno, no tienen nada que envidiar a las espinacas en cuanto a sabor. ¿Cuál es el error común aquí? Intentar cultivar estas hojas verdes a partir de semillas sin iluminación adicional. En enero, el día es muy corto y no hay suficiente luz para una fotosíntesis adecuada. Los brotes de las semillas se alargarán, se pondrán pálidos y enfermarán. El forzado, en cambio, utiliza los nutrientes ya acumulados en el tubérculo, por lo que exige menos luz. Sin embargo, incluso en el forzado, una iluminación adicional con una lámpara de cultivo durante unas horas al día mejorará significativamente la calidad y la velocidad de crecimiento. Consejo profesional. Pruebe con el forzado de hacedera. En otoño, desentierre un pequeño grupo de hacedera con su cepellón. Póngalo en una maceta y déjelo en un lugar frío. En enero, tráigalo al interior. Comience a regar y muy pronto le deleitará con hojitas ácidas perfectas para sopas verdes. Crear este huerto vitamínico en su ventana no solo le proporcionará hojas frescas, sino que también le levantará el ánimo, recordándole que la primavera está a la vuelta de la esquina. El punto 19 está dedicado a esas mascotas verdes que viven con nosotros todo el año, las plantas de interior. En enero, al igual que sus parientes del jardín, pasan por un periodo bastante difícil. Los días cortos, el aire seco de la calefacción central, las corrientes de aire cerca de las ventanas. Todo esto les genera un estrés considerable. Nuestra misión es ayudarlas a sobrevivir el invierno con las menores pérdidas posibles. ¿Por qué el cuidado en enero es tan especial? Porque la mayoría de las plantas de interior están en estado de reposo. Su crecimiento se ralentiza y sus necesidades de agua y nutrientes disminuyen. El cuidado que les damos en verano podría ser perjudicial durante el invierno. La regla de oro para el cuidado invernal es la moderación en todo. Lo primero en lo que debemos concentrarnos es en el riego. La causa más común de muerte de las plantas de interior en invierno es el exceso de agua. Debido a la falta de luz y calor, las raíces no pueden absorber mucha humedad. Esta se estanca en la maceta, lo que provoca la pudrición. Riegue solo cuando los primeros 2 o 3 centímetros de la tierra estén completamente secos. Use agua reposada a temperatura ambiente. En segundo lugar, la humedad del aire. La calefacción seca el ambiente, algo perjudicial para la mayoría de las plantas, sobre todo para las especies tropicales. Rocíelas regularmente con un pulverizador. Puede colocar recipientes con agua cerca de las macetas o usar un humidificador. También es buena idea darles una ducha tibia de vez en cuando para limpiar el polvo de las hojas. Tercero, la iluminación. Intente colocar las plantas que más aman la luz cerca de las ventanas orientadas al sur. Limpie regularmente los cristales para eliminar el polvo y la suciedad. Si aún así la luz es insuficiente, use iluminación complementaria con fitolámparas. Cuarto, la fertilización. En enero no es necesario abonar la mayoría de las plantas. La excepción son aquellas que florecen en invierno, como el cactus de Navidad o la azalea. A estas puede abonarlas una vez al mes con una dosis a la mitad. Un error clave es el trasplante. Enero es el momento menos apropiado para hacerlo. Trasplantar es un gran estrés, y una planta debilitada por el invierno podría no sobrevivir. Lo mejor es posponer todos los trasplantes hasta la primavera. Consejo profesional. Inspeccione sus plantas regularmente en busca de plagas.
El aire seco es el caldo de cultivo ideal para la araña roja. Si detecta telarañas finas o pequeños puntos en las hojas, trate la planta inmediatamente con un insecticida. El cuidado adecuado en enero ayudará a sus plantas de interior a mantener su belleza y a acumular fuerzas para el vigoroso crecimiento primaveral. La 20ª tarea de nuestra lista puede parecer un poco pasada de moda, pero sigue siendo fundamental para el jardinero ahorrador e inteligente. Hablamos de la preparación de la ceniza de madera. Si usted tiene una estufa, chimenea o sauna, el invierno es el momento ideal para acumular este valiosísimo fertilizante orgánico, que le servirá durante toda la temporada. ¿Por qué la ceniza es tan valiosa? La ceniza de leña es una verdadera mina de micro y macronutrientes. Y lo mejor es que están en una forma fácilmente asimilable por las plantas. Contiene potasio, fósforo, calcio, magnesio, boro, manganeso, entre muchos otros. Además, a diferencia de los abonos minerales, la ceniza no contiene cloro, un elemento perjudicial para muchos cultivos, como por ejemplo la patata y los arbustos de bayas. El potasio de la ceniza aumenta la resistencia de las plantas al frío, favorece el cuajado de los frutos y mejora su sabor. El fósforo es esencial para el desarrollo óptimo del sistema radicular. El calcio desacidifica el suelo, lo cual es crucial para la mayoría de las hortalizas que no toleran los sustratos ácidos. Aparte de esto, la ceniza posee propiedades antisépticas y es una gran aliada para combatir ciertas plagas y enfermedades. ¿Cómo prepararla y almacenarla? Ahora, ¿cómo debemos preparar y almacenar la ceniza correctamente? Utilice la ceniza únicamente si proviene de la quema de madera limpia o de restos vegetales. Está terminantemente prohibido usar ceniza de carbón, aglomerado, DM, madera pintada o tratada químicamente, o basura. Este tipo de ceniza puede contener metales pesados y otras sustancias nocivas. Una vez que la leña se haya consumido, deje que la ceniza se enfríe por completo. Luego, tamícela usando un colador metálico o un sedazo para separar los trozos grandes de carbón y los restos sin quemar. La ceniza debe guardarse en un lugar seco y en un recipiente hermético, como cubos metálicos o de plástico con tapa. Si la ceniza se humedece, perderá una parte importante del potasio, que es precisamente uno de sus componentes más valiosos. Errores a evitar. ¿Cuál es el error más común? Usar la ceniza de forma indiscriminada y aplicarla a todas las plantas por igual. Por ejemplo, para cultivos que aman el suelo ácido, como los arándanos, las hortensias, las coníferas o los rododendros, la ceniza está contraindicada, ya que los debilitaría seriamente. Consejo profesional. En primavera, la ceniza puede usarse para cavar los bancales, aplicando 1 o 2 tazas por metro cuadrado. También puede añadirla a los hoyos al plantar patatas y tomates, 1 cucharada sopera por hoyo. Es excelente para espolvorear los cultivos de col y protegerlos de la pulguilla de la col y de las babosas, y para preparar infusiones de ceniza líquida para abonar y pulverizar. Al preparar esta ceniza en invierno, se estará asegurando un abono gratuito, ecológico y sumamente eficaz para toda la temporada de cultivo. El punto 21 es la continuación lógica del tema de compras e inventario. Después de haber hecho sus listas e incluso comprado algo, es crucial hacer una revisión de las existencias actuales de fertilizantes y productos fitosanitarios. Esto le ayudará a evitar compras duplicadas y a deshacerse de productos caducados o ineficaces. ¿Por qué es esto tan importante? La mayoría de los agroquímicos, al igual que los medicamentos, tienen fecha de caducidad. Después de esa fecha, no solo pueden perder su eficacia, sino que también pueden volverse tóxicos o formar compuestos peligrosos. Usar productos químicos vencidos en el jardín es un riesgo para las plantas, para su salud y para el medio ambiente. Además, el almacenamiento inadecuado también puede arruinar estos productos. ¿Qué debe hacer? Primero,
Localice el lugar donde guarda todos sus productos de jardinería. Debe ser un sitio seco, oscuro, fresco y, crucialmente, inaccesible para niños y mascotas. Saque todos los paquetes, frascos y cajas. Inspeccione cuidadosamente cada envase. Verifique la fecha de caducidad. Separe sin dudarlo todos los productos vencidos para su posterior eliminación. Asegúrese de la integridad del empaque. Si el paquete está roto o el frasco tiene fugas, es mejor desechar ese producto. Compruebe la consistencia y el color del contenido. Si el polvo seco se ha apelmazado, o si el líquido ha cambiado de color o presenta sedimento, siempre y cuando esto no sea lo indicado en las instrucciones, es señal de que el producto se ha estropeado. Elabore una lista de lo que tiene disponible y en buen estado. Compare esa lista con la de sus compras planificadas. Es muy probable que pueda eliminar varios artículos. Un error común es la eliminación inadecuada. Los pesticidas caducados no deben tirarse simplemente a la basura ni verterse por el desagüe. Son residuos peligrosos. Debe entregarlos en puntos de recogida especiales o eliminarlos de acuerdo con las normativas locales. Si no tiene esa opción, como mínimo, debe diluir el producto en una gran cantidad de agua y verterlo en un agujero lejos de fuentes de agua, pozos y cultivos frutales. Consejo profesional. Organice un sistema de almacenamiento. Utilice un contenedor de plástico con tapa hermética. Clasifique todos los productos por grupos: fungicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes. Escriba en cada envase con un marcador permanente la fecha de compra y su propósito. Esto le ayudará a encontrar rápidamente el producto que necesita y a controlar las fechas de vencimiento. La revisión de enero del botiquín de jardinería es la clave para una jardinería segura y eficaz. El punto número 22 de nuestro plan es invertir en su activo más importante, usted mismo. Hablamos de adquirir nuevos conocimientos, técnicas de agronomía y experiencia en jardinería. Enero, con sus noches largas y la ausencia de tareas urgentes en el huerto o jardín, es el momento ideal para la autoformación. ¿Por qué es esto tan importante? Porque el mundo de la jardinería y la horticultura no se detiene. Cada año surgen nuevas variedades e híbridos con propiedades únicas, nuevos productos más eficaces y seguros, y nuevas metodologías de cultivo. Lo que era válido hace 10 años, hoy podría estar obsoleto. El aprendizaje constante le permite estar al día, evitar errores, aumentar su productividad y disfrutar mucho más de su pasatiempo. El conocimiento es una herramienta tan esencial para el jardinero como lo son la pala o el podador. ¿Dónde buscar información? Las fuentes son innumerables. Primero, están los libros y las revistas de jardinería. Tanto los estudios clásicos como las publicaciones recientes son una mina de oro de información útil. En segundo lugar, Internet. Hay muchos sitios web, foros y blogs de confianza donde otros jardineros comparten su experiencia. Y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde encontrará una gran cantidad de videos útiles. Puede ver conferencias de agrónomos de renombre y aprender de las experiencias de otros jardineros en su propia región. En tercer lugar, la comunicación. Si conoce a jardineros experimentados, no dude en hacerles preguntas. El intercambio de experiencias es invaluable. ¿Qué debería estudiar? Las áreas pueden ser muy diversas. Puede profundizar en la agricultura orgánica y aprender a hacer compost o vermicompost. Puede estudiar los principios de la permacultura y la agricultura natural. Puede dominar nuevas técnicas, como la creación de bancales elevados o la jardinería vertical, o simplemente puede estudiar a fondo la agronomía de un cultivo nuevo que planea plantar esta temporada. Un error común es confiar en el primer consejo que encuentra en Internet. Siempre intente verificar la información en varias fuentes. Lo que funciona perfectamente para un jardinero en una zona de clima cálido podría ser totalmente inaplicable en su región. Tenga en cuenta siempre sus características climáticas. Consejo profesional.
Comience un diario de jardín. Puede ser una libreta común o un archivo en su ordenador. Anote todas las ideas y consejos interesantes que encuentre. Registre sus planes y, durante la temporada, las observaciones sobre las plantas y los resultados de los métodos que aplique. Este diario se convertirá en su enciclopedia personal y le ayudarán a analizar sus éxitos y fracasos. El estudio de enero no es una teoría aburrida, sino un fascinante viaje al mundo vegetal que lo convertirá en un jardinero más sabio y exitoso. Quizá el punto número 23 parezca un tanto precipitado, pero nada más lejos de la realidad. Nos referimos a la creación, o al menos a la planificación exhaustiva, de nuestras camas calientes, también conocidas como bancales calefactados. La cama caliente es una auténtica maravilla de la agronomía que nos permite obtener cosechas tempranas y generosas, incluso si vivimos en zonas de clima más bien frío. ¿Por qué deberíamos empezar a pensar en esto en enero? Sencillo. Porque para construir una cama caliente adecuada, necesitamos materia orgánica, y el invierno es la época ideal para acopiarla. Además, si el tiempo lo permite y la tierra no se ha congelado, lo que ocurre en regiones más cálidas o durante largos periodos de deshielo. Incluso podemos empezar con los trabajos preliminares. Pero, ¿qué es exactamente una cama caliente? Básicamente, es una especie de pastel multicapa compuesto de materia orgánica que, al descomponerse, genera calor y libera nutrientes, calentando y alimentando las raíces de nuestras plantas. Esto nos permite trasplantar las plántulas mucho antes de lo habitual, adelantando la cosecha varias semanas. ¿Cómo se estructura? Normalmente, para una cama caliente, se excava una zanja de unos 40 o 50 centímetros de profundidad. En el fondo, colocamos la capa más gruesa, ramas, astillas y maderas viejas. Esta primera capa funciona como un excelente drenaje. A continuación, añadimos una capa de materia orgánica más fina, restos de cultivos, malas hierbas, hojas secas y residuos de cocina, siempre evitando carnes y grasas. Podemos espolvorear cada capa con un poco de tierra o rociarla con una solución de microorganismos efectivos, o EM, para acelerar la descomposición. Después de esto, colocamos una capa de compost semidescompuesto o estiércol. Y finalmente, la capa superior, tierra fértil de jardín de unos 20 o 30 centímetros de grosor. ¿Dónde reside el error más común? En utilizar plantas enfermas o rizomas de malas hierbas perennes en las capas inferiores. Con el calor y la humedad, estos elementos no se pudrirán, al contrario, germinarán perfectamente y le darán dolores de cabeza durante todo el verano. Es crucial que toda la materia orgánica vegetal que utilicemos esté completamente sana. Consejo de experto. Si cavar la zanja en pleno invierno es inviable, aprovecha enero para empezar la recolección de materiales. Almacena las ramas de la poda, guarda los restos de cocina. Puedes congelarlos en el balcón para que no se estropeen, y habla con los vecinos que utilicen chimenea o estufa para conseguir un poco de ceniza. Marca en tu plano el lugar exacto donde irán estas camas calientes. Piensa bien en su tamaño y en el cerramiento. Lo más habitual es construir cajones elevados, utilizando tablones de madera. Así, cuando la nieve se retire en primavera, ya tendrás todo preparado para empezar rápidamente. La cama caliente es una inversión de esfuerzo que se paga con creces al disfrutar de esos pepinos, calabacines y tomates de temporada temprana. El punto número 24 de nuestra lista de control se centra en las bellezas perennes de nuestro jardín, las coníferas. Enero y, sobre todo, febrero marcan un periodo muy peligroso para ellas. Y no tiene que ver con la escarcha, sino con el sol. Hablamos de protegerlas de las quemaduras solares de primavera. ¿Por qué ocurre esto en pleno invierno? A finales de la estación, el sol empieza a brillar con más intensidad. La capa de nieve refleja los rayos, potenciando su efecto. Las agujas oscuras de las coníferas se calientan mucho,
inician la fotosíntesis y pierden humedad. Pero atención, las raíces aún están inactivas en la tierra congelada y no pueden bombear agua hacia las agujas. El resultado es la deshidratación. Las agujas se amarillean, se vuelven marrones y mueren. Esto es la quemadura solar. Son especialmente vulnerables las plantas jóvenes, las recién trasplantadas, así como algunas variedades de tuyas, enebros y abetos de Canadá. ¿Qué podemos hacer? El método más fiable es el sombreado. Debemos crear una pantalla que proteja a la planta de la radiación solar directa, especialmente en las orientaciones sur y suroeste. Podemos usar distintos materiales: yute, malla de sombreo específica, sábanas viejas o cualquier tela no tejida de color claro, como el Spunbond o Agrotex. El material puede cubrir directamente la planta, o mejor aún, sujetarse a una estructura o un armazón instalado a su alrededor. Este armazón se puede construir con listones, estacas o arcos de madera. Es crucial que el material no esté pegado a las agujas. Debe haber una cámara de aire para permitir la ventilación. Instale estos refugios a finales de enero o principios de febrero, idealmente en un día nublado. ¿Cuál es el error fatal aquí? Usar plástico o materiales oscuros y densos para cubrir la planta. El plástico crea un efecto invernadero que recalienta y sofoca el ejemplar en un día soleado, lo cual es peor que una quemadura. Un material oscuro, además, se calentará solo y solo empeorará la situación. El material de sombreado siempre debe ser claro y transpirable. Consejo profesional. Aparte de la protección física, podemos ayudar a la planta desde dentro. En otoño, antes de que lleguen las heladas, es crucial realizar un riego abundante de carga para las coníferas. Esto les ayuda a almacenar humedad para afrontar la deshidratación invernal. Si el otoño fue seco y no lo hizo, durante los deshielos invernales puede aplicar varios cubos de agua tibia alrededor de la base para que el suelo se descongele un poco y las raíces puedan acceder a esa humedad. Proteger a las coníferas del sol es un procedimiento obligatorio que garantizará su salud y su magnífico aspecto. El punto 25 se centra en una parte de nuestro jardín que a menudo olvidamos en invierno: el césped. Podríamos pensar que bajo una gruesa capa de nieve no hay riesgo de que le pase nada. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Un manejo inadecuado durante el invierno puede causar graves daños al manto vegetal, y en primavera, en lugar de una alfombra verde uniforme, verá calvas y manchas. La regla de oro para el cuidado invernal del césped es: no molestarlo. ¿Por qué es tan crucial? Bajo la nieve, el césped no muere. Simplemente está en estado de latencia o reposo. Si caminamos repetidamente sobre el mismo lugar en el césped nevado, la nieve se compacta, formando una costra de hielo. Bajo esta capa, la hierba se asfixia al no tener acceso al aire y comienza a pudrirse. Lo más probable es que en primavera aparezca una calva justo ahí. Lo mismo sucede si retira la nieve de los caminos y la apila en grandes y densos montones sobre el césped. Un montón tan grande tardará mucho en derretirse, haciendo que el pasto se pudra por debajo. También es peligroso usar el césped como pista de patinaje o para hacer un tobogán de hielo. El hielo bloquea totalmente el acceso al oxígeno, matando el pasto. Entonces, ¿qué hacer si es indispensable cruzar el jardín? Si no cuenta con caminos permanentes, cree rutas temporales usando tablones o tablas de madera. Esto ayuda a distribuir la presión y protege la hierba. Y siempre intente no seguir la misma huella repetidamente. ¿Qué otro peligro invernal acecha a su césped? El moho de la nieve. Esta es una enfermedad fúngica que se desarrolla bajo la nieve, a temperaturas cercanas a 0 grados. En primavera, tras el deshielo, es posible que vea manchas grises o rosadas con una capa de aspecto telaraña. Para evitar esto, es fundamental la preparación otoñal. El último corte, la aireación y un tratamiento preventivo con fungicidas. Si no realizó esta preparación, en primavera tendrá que realizar tratamientos curativos.
Consejo profesional. Durante los deshielos invernales, cuando se forma una gruesa y densa placa de hielo en la superficie, es útil romperla. Esta coraza helada también interfiere con el intercambio gaseoso del césped. Camine suavemente por el césped con un rastrillo, usando la parte posterior, o con una horca para pinchar y destruir esa capa. Esta simple acción permitirá que el pasto respire mejor. Recuerde que cuidar su césped con delicadeza en pleno invierno es la clave para que crezca rápido y vigoroso en primavera. El punto 26 de nuestro plan va más allá de las tareas puramente agronómicas, pero es crucial para la salud de tu jardín. Hablamos de cuidar a los pájaros. Estas pequeñas criaturas aladas no son solo un adorno. Son tus principales aliados en la lucha contra las plagas. El invierno, especialmente enero y febrero, es el período más duro para ellas, ya que el alimento natural escasea. ¿Por qué es rentable para el jardinero ayudar a las aves en invierno? Los pájaros que alimentes ahora probablemente se queden en tu parcela en primavera, y en primavera y verano se dedicarán a devorar orugas, pulgones, carpocapsas y otros insectos dañinos. Una sola familia de carboneros puede limpiar de plagas hasta 40 árboles frutales durante el verano. Al ayudarlas a superar el invierno, estás contratando en esencia un servicio de control biológico gratuito y extremadamente eficaz para tu jardín. ¿Cómo organizar la alimentación correctamente? Primero, necesitas un comedero. Debe tener un techo para proteger la comida de la nieve y bordes para evitar que el viento la arrastre. Cuelga el comedero en un lugar resguardado del viento fuerte, inaccesible para los gatos y, si es posible, visible desde la ventana de tu casa para que puedas disfrutar observando a tus visitantes alados. En segundo lugar, el alimento adecuado. El mejor alimento para la mayoría de los pájaros pequeños, como carboneros, gorriones y trepadores azules, son las semillas de girasol, siempre crudas y sin sal. También puedes ofrecerles mijo y avena. A los carboneros les encanta el sebo o la mantequilla sin sal, que puedes colgar en trozos de las ramas. Para pinzones y ampelis, puedes guardar y secar bayas de cerval o espino blanco desde el otoño. ¿Cuál es el error más grave aquí? Darles pan, especialmente pan negro, o cualquier alimento salado, frito o en mal estado que provenga de tu mesa. El sistema digestivo de las aves no está preparado para este tipo de comida y podría causarles la muerte. Y una regla importante: si empiezas a alimentar a los pájaros, hazlo de forma constante, todos los días. Se acostumbran rápidamente a este comedor y contarán contigo. Si de repente dejas de alimentarlos durante una ola de frío intensa, podrían no tener tiempo de encontrar otra fuente de comida y morir. Consejo profesional. Además del comedero, instala varias cajas nido en tu parcela. Los pájaros pueden usarlas para refugiarse durante la noche en invierno y en primavera para criar a sus polluelos. Cuidar de las aves no es solo un acto de bondad, sino una inversión muy inteligente en el equilibrio ecológico y la salud de tu jardín. El punto 27 de nuestra inspección invernal es fundamental: revisar nuestra pila de compost. Aunque su fábrica de fertilidad trabaje a un ritmo más lento durante el invierno, una revisión en enero nos permite asegurar que los procesos siguen activos y, si hace falta, hacer las correcciones pertinentes. ¿Por qué es crucial? Una compostera bien gestionada debe cocinarse o fermentar, es decir, calentarse internamente hasta alcanzar altas temperaturas, entre 50 y 60 grados. Este calor es el que esteriliza el compost, eliminando semillas de malezas y patógenos. En invierno, especialmente bajo la nieve, el proceso se ralentiza, pero jamás debe detenerse por completo. Debemos mantenerlo activo para tener lista nuestra tanda de compost suelto y nutritivo, justo a tiempo para la primavera. ¿Qué debemos comprobar? Si su pila de compost no está cubierta por nieve, mal asunto. La nieve es un excelente aislante térmico. Ayuda a retener el calor dentro del compostador
y lo protege de las heladas profundas. Si hay poca nieve, apile la que encuentre alrededor de la compostera. Esto crea un efecto termo. Si tiene la oportunidad, inserte una varilla larga de metal justo en el centro del montón. Tras un rato, sáquela y tóquela. Si la nota tibia, significa que el proceso está activo. Si está fría, el compost se ha congelado y, por así decirlo, se ha dormido. Para despertarlo, aproveche los días de deshielo y riéguelo con agua caliente o con una solución de microorganismos efectivos. ¿Y qué práctica invernal frecuente puede ser perjudicial? Verter restos líquidos o residuos muy húmedos en la pila. Esto puede provocar que el compost se congele, se forme hielo y se interrumpa la necesaria circulación de aire. Es mejor seguir añadiendo residuos de cocina secos, como cáscaras o pozos de café o té, cubriéndolos con turba, acerrín o simplemente tierra. Esto garantiza que se mantenga el equilibrio adecuado entre carbono y nitrógeno. Consejo profesional. El invierno es la época perfecta para construir un nuevo cajón de compostaje. Puede elegir el lugar con calma, preparar los materiales, como tablas, malla o pizarra, y ensamblar la estructura. Un buen compostador debería tener 2 o 3 secciones. En una sección añade el material fresco, en la segunda el compost madura, y de la tercera recoge el producto ya terminado. Este sistema garantiza la producción continua de este valioso abono. Prestar atención a su pila de compost en enero es, en esencia, cuidar la futura fertilidad de su jardín. El punto número 28 es un trabajo que requiere análisis, no esfuerzo físico. Hablamos de recopilar y evaluar los datos de la temporada anterior. Antes de sumergirnos por completo en la planificación de la nueva temporada, es crucial mirar hacia atrás y aprender de nuestros éxitos y fracasos pasados. ¿Por qué es necesario este paso? La memoria humana es imperfecta. Para la primavera, ya podríamos haber olvidado qué variedad de tomate fue la más deliciosa y cuál enfermó de mildiu. Podemos olvidar en qué bancal el gusano de la zanahoria hizo estragos y dónde creció perfecta. Analizar la experiencia pasada es la forma más fiable de no repetir errores y consolidar las decisiones exitosas. Si llevaste el diario de jardinería del que hablamos, ahora es el momento ideal para releerlo. Si no lo hiciste, haz un esfuerzo por reconstruir los eventos de memoria. ¿Qué debemos analizar? Primero, las variedades. Haz una lista de todo lo que sembraste. Junto a cada variedad, puntúa diferentes parámetros: germinación, rendimiento, sabor y resistencia a las enfermedades. Marca cuáles tuvieron un rendimiento excelente y cuáles te decepcionaron. Esto sentará las bases de tu reserva de semillas para el año que viene. En segundo lugar, las técnicas de cultivo. Recuerda qué métodos utilizaste. ¿Qué dio buenos resultados? Quizás probaste el acolchado por primera vez y quedaste satisfecho. ¿O utilizaste un nuevo biopreparado que eliminó el pulgón eficazmente? Anótalo. Por otro lado, recuerda los fracasos. ¿Por qué se murieron tus plántulas de pimiento? ¿Por qué la col no produjo cosecha? Intenta encontrar la causa. Tal vez el esquema de siembra fue incorrecto, o faltó riego o abono. Y tercero, plagas y enfermedades. Marca en el plano de tu huerto dónde y qué problemas tuviste. Esto te ayudará a planificar tratamientos preventivos y a elegir correctamente las plantas compañeras para la próxima temporada. Un error frecuente es echar la culpa de todos los fracasos al mal tiempo. El clima es, por supuesto, un factor importante, pero la mayoría de las veces la causa radica en nuestros propios errores técnicos de cultivo. La autoevaluación honesta es la clave para aumentar tu maestría. Un consejo profesional. Usa tus fotos. Si tomaste fotografías de tu huerto durante la temporada, revísalas. Te ayudarán a refrescar la memoria y a ver claramente cómo se desarrollaron las plantas o cómo se manifestaron los síntomas de las enfermedades.
Este análisis post-mortem de enero es un ejercicio de corrección que garantiza que cada nueva temporada sea mejor que la anterior. El penúltimo punto de nuestro maratón, el número 29, nos trae de vuelta al tema de la protección de los árboles. Ya hablamos de los roedores, pero hay otro peligro invernal: las grietas por heladas y las escaldaduras solares de la corteza. Son daños graves que pueden debilitar e incluso matar al árbol. ¿Por qué surgen al final del invierno? En febrero y principios de marzo, e incluso en enero en las regiones del sur, el sol brillante del día calienta la corteza oscura de los árboles, especialmente en el lado sur y suroeste, hasta alcanzar temperaturas positivas. Las células del cambium se despiertan y comienza el movimiento de la savia. Luego, por la noche, llega la helada y este líquido se congela dentro de los tejidos, desgarrándolos. El resultado son las grietas longitudinales y los desprendimientos en la corteza, las grietas por heladas. Estas heridas son una puerta abierta para las esporas de los hongos yesqueros y otras infecciones. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? El método más eficaz es el encalado de los troncos y las ramas principales que se realiza en otoño. El color blanco refleja los rayos solares, evitando que la corteza se sobrecaliente y suavizando los cambios bruscos de temperatura diarios. Si no pudo encalar los árboles en otoño, hacerlo en invierno con temperaturas bajo cero es demasiado tarde e inútil, ya que la pintura o la cal simplemente se congelarán. No obstante, se pueden utilizar otros métodos. Por ejemplo, envolver los troncos con tela no tejida blanca, arpillera o incluso varias capas de periódicos. Esto también protegerá la corteza del sobrecalentamiento. También puede instalar una tabla o un escudo en el lado sur del tronco para crear sombra. Si, por el contrario, descubre una grieta por helada reciente, deberá tratarla en primavera, tan pronto como la temperatura positiva se estabilice. La herida se limpia hasta alcanzar el tejido sano. Se desinfecta con una solución de sulfato de cobre y se sella con masilla de jardín o con un bálsamo especial para injertos. Un error común es encalar los árboles solo por estética, cubriendo apenas una pequeña altura. El encalado es, ante todo, una protección funcional. Debe pintar todo el tronco, desde el suelo hasta las primeras ramas principales, así como la base de estas ramas. Es especialmente importante encalar los árboles jóvenes con corteza lisa. Consejo profesional. Al elegir la mezcla, opte por fórmulas que contengan no solo cal o tiza, sino también aditivos fungicidas para proteger contra enfermedades y sustancias adhesivas para una mejor adherencia. Prevenir las grietas por heladas es cuidar la longevidad y la salud de su huerto frutal. Y por último, el punto número 30 que cierra nuestra lista. Este es el más placentero y quizás el más crucial. Es el momento de soñar y de llenarse de inspiración. Después de completar todas esas tareas prácticas y analíticas, es hora de dar rienda suelta a la imaginación y visualizar el jardín de nuestros sueños. ¿Por qué esto es tan vital? Porque la jardinería no es solo trabajo duro. Es, ante todo, un acto creativo y una fuente inagotable de alegría. Cuando se tiene una imagen clara e inspiradora de lo que se desea crear, cualquier labor se vuelve más sencilla y tiene mucho más sentido. Ese sueño es el motor que les dará energía durante toda la temporada. Enero, con su ambiente tranquilo y un poco mágico, es el mes perfecto para ello. ¿Qué pueden hacer? Oyen revistas de paisajismo preciosas. Busquen fotos de jardines en Internet, especialmente en Pinterest. Vayan guardando todas esas ideas que les encanten. Tal vez quieran diseñar un nuevo macizo de flores en tonos específicos, o quizá acondicionar un rincón acogedor para el descanso, con una pérgola cubierta de rosales. O sueñan con un pequeño estanque o una rocalla. Ahora es el momento ideal para planificarlo. Dibujen sus bocetos. Elijan las plantas que mejor se adapten a su visión y, lo más importante, a su clima.
No piensen solo en el huerto, piensen en la belleza. El jardín debe ser un deleite visual desde el comienzo de la primavera hasta finales del otoño. Planeen una floración continua. Seleccionen las especies para que, a medida que unas terminan su ciclo, otras tomen inmediatamente el relevo. Piensen también en arbustos ornamentales, que no solo destaquen por sus flores, sino también por la forma de su copa o el color de su follaje. Un error muy común es intentar copiar al pie de la letra una foto de revista sin adaptarla a nuestras condiciones. Un espectacular rosedal del sur de Inglaterra difícilmente lucirá igual en un clima mucho más frío o distinto. Sean realistas. Tomen la inspiración de la idea, pero llénenla con plantas que prosperen realmente bien en su región específica. Consejo profesional. Creen un mood board o tablero de inspiración. Puede ser un tablero físico de corcho donde peguen recortes de revistas, sobres de semillas que les gusten o muestras de materiales. O bien, una pizarra virtual en Pinterest. Este mood board les ayudará a visualizar su sueño y a no desviarse del objetivo durante la ejecución. Los sueños de enero no son simples fantasías vacías. Son la siembra del fundamento emocional de su futuro jardín. Un espacio que será no solo productivo, sino también hermoso, acogedor y, sobre todo, muy querido. Hemos llegado al final del recorrido, desde la retención de nieve hasta nuestras más ambiciosas metas para el jardín. 30 puntos. Parece una cantidad inmensa de trabajo, pero si distribuimos estas tareas a lo largo del mes, verán que se convierten en actividades relajantes y llevaderas. La conclusión principal que debemos llevarnos es clara. Enero no es un mes para que el jardinero se quede hibernando. Es el momento perfecto para un trabajo silencioso, reflexivo y de vital importancia estratégica. Es precisamente ahora, en el silencio de nuestro jardín invernal, donde cimentamos la salud y la abundancia del futuro. Cada árbol que protegemos, cada semilla que revisamos, cada tijera de podar que afilamos. Todo esto es una inversión directa en el éxito que está por venir. Al llevar a cabo estas acciones, que parecen tan sencillas, no solo se están preparando para la temporada. Están, de hecho, manejando el futuro de su jardín, previniendo problemas mucho antes de que estos siquiera se manifiesten. Muchísimas gracias por haber visto este video, que sé que ha sido extenso, pero espero que les haya resultado muy útil, hasta el final. Si les gustó el contenido y creen que les fue de ayuda, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos episodios. Y ahora, la pregunta clave, queridos jardineros. De todas las tareas de enero, ¿cuál consideran la más importante? ¿Y cuál es esa que siempre tienden a posponer? Compartan su experiencia y sus ideas en los comentarios. Queremos debatir con ustedes. Hasta la próxima aventura en el jardín.